todos y bienvenidos a De Guardia, el podcast de estudios de posgrado, donde exploraremos temas fascinantes y esenciales para ti como médico. Mi nombre es Irán Torres y estoy emocionada de embarcarnos juntos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje, porque hoy nos tocó estar de guardia con estudios de posgrado. En este contenido nos sumergiremos en una amplia gama de temas que van más allá de la medicina, pero que son igualmente cruciales para el éxito y el bienestar de nuestros médicos. Estamos aquí para brindarte conocimiento y herramientas prácticas que ayudarán a prosperar tanto en tu vida profesional y personal, donde nos comprometemos a incluir contenido conciso, relevante y cautivador en cada uno de nuestros episodios, donde tendremos invitados expertos, discusiones profundas y herramientas que podrás aplicar de inmediato en tu día a día. Hola a todos y gracias por acompañarnos. ¿Puedo involucrar el poder de la inteligencia artificial en mis consultas como médico? Si tú también quieres descubrirlo, quédate con nosotros. Hoy nos acompaña un médico certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, ultrasonido avanzado en mama y ginecológico, con una maestría en climaterio y menopausia por la Universidad Méndez Pelayo en Santander, España, un posgrado en sexualidad humana por el Consejo Mexicano de Sexualidad. Pero hoy está con nosotros ya que nos guiará en el fascinante mundo de la inteligencia artificial y cómo los médicos pueden aprovechar para mejorar la atención al paciente, optimizar su flujo de trabajo y mantenerse a la vanguardia de la innovación médica. Con nosotros, el doctor Arturo Moyers. Doctor Moyers, bienvenido, qué gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, Irán. Yo estoy muy feliz aquí de estar para platicar. Qué gusto, pero platíquenos, doctor. ¿Qué es la inteligencia artificial? Mira, la inteligencia artificial ahorita la tenemos como en todos los contextos, se está hablando muchísimo, que si nos va a cambiar la vida, que si nos va a quitar el trabajo. Hay muchísimas cosas que no se saben y que están en total crecimiento. Lo que sí sabemos es que la inteligencia artificial va a funcionar y va a ser como del impacto en el mundo como lo fue el Internet en su momento. Entonces, es importante para nuestros médicos explicarles que hay dos tipos de inteligencia artificial. La primera es la generativa. La generativa es esa inteligencia artificial que la vimos, por ejemplo, cuando vimos la película de Terminator 2, que si las máquinas nos iban de alguna manera, a invadir o a controlar y todo eso. O sea, ese tipo de inteligencia artificial que está generando lo que se llaman redes neuronales, y que está de alguna manera aprendiendo a funcionar, incluso a tener emociones, pensamientos independientes, apenas se está desarrollando. Y ese tipo de inteligencia artificial realmente no nos llega a la población. O sea, no lo podemos descargar en nuestro celular. Por lo tanto, todavía es ahorita ciencia ficción. Claro que hay aplicaciones en medicina que pueden utilizar este tipo de inteligencia artificial. Pero es diferente al concepto que tenemos hoy en día para hablar de inteligencia artificial, en el sentido que son las aplicaciones que tenemos a la mano, que puedes descargar en tu teléfono, que puedes pagar y que puedes empezar a utilizar. Ese tipo de inteligencia artificial no se llama generativa, solo es un tipo de inteligencia artificial tradicional, ¿no? Y esa es la que se está utilizando y es la que tenemos a la mano y es la que de un momento a otro nos puede llegar a cambiar la vida desde nuestro punto de vista de trabajo, laboral, para muchas cosas. Básicamente, en sí, es un sistema de aprendizaje. El más famoso es ChatGPT. ChatGPT ya tenía muchísimo tiempo, la empresa se llama OpenAI, ya tenía muchísimo tiempo trabajando en este mecanismo de lenguaje, porque hay que entender que hay distintos tipos de inteligencia artificial, los de imagen, los de lenguaje, los de otras cosas. Entonces, el más famoso es ChatGPT y tiene que ver con el lenguaje y se abrió al público en diciembre del 2023 aproximadamente. Y a partir de ahí vino un boom y empezó a desarrollarse y más inteligencias y más plataformas y ahora hay 25 opciones. Pero bueno, la realidad es que muchas veces le tenemos miedo, no sabemos a qué lo tenemos que utilizar. Y entonces están esos dos mundos, ¿no? Esas dos vertientes. La ven como la amenaza del mundo y el objetivo que yo creo que de lo que tenemos que hablar con nuestros médicos es que no se vea como amenaza del mundo, sino que realmente la utilicemos y la aprovechemos para mejorar la vida de nuestros pacientes, para mejorar todo eso. Sí, por supuesto.
A la inteligencia artificial se le han atribuido cientos de aplicaciones, pero la realidad es que no toda le sirve a los médicos ni a la medicina. Hemos escuchado acerca de algunas herramientas como ChatGPT, Claude, Midjourney, Synesthesia, DALL-E, and Answer the Public. ¿Cómo estas herramientas pueden ayudarnos como médicos en la práctica? Mira, yo creo que le ayudan a cualquier persona, sea la carrera que sea. Le puede ayudar a cualquier persona. Más bien es tratar de entender para qué te funciona cada una y cómo la puedes implementar. Y creo que el ejemplo que vamos a dar, o que quisiera dar, es cómo la utilizo yo, ¿no? Y creo que eso le puede ayudar a mucha gente. Sin embargo, Irán, me gustaría comentar que hay un par de historias muy interesantes con respecto a la inteligencia artificial en la medicina que vale la pena aclarar, porque es importante que no nos vayamos con esa idea. La primera es una verdad y una mentira. La primera es una verdad. Watson. IBM Watson es la primera inteligencia artificial que estuvo diseñada totalmente para los médicos. Todavía no está disponible, solamente a nivel institucional son unas bases de datos. En términos concretos, Watson es una supercomputadora. En su momento, Watson es la base de lo que fue Deep Blue. Y Deep Blue fue esa supercomputadora famosa con toda una inteligencia que le ganó a Garry Kasparov. Sí. O sea, fue la primera ocasión que una máquina le ganó en ajedrez a un campeón mundial. Entonces, esa fue como que la primera vez que salió. Entonces, esta plataforma IBM desarrolló Watson y empezaron a sumar todos los artículos científicos que se publican en medicina, registros de todos o de muchos hospitales importantes a nivel mundial. Y entonces empezaron a meter datos de pacientes, muchos datos. Y esta plataforma se ha implementado en algunos sistemas de diagnóstico en algunos hospitales. Por eso digo que esto no está disponible para los médicos, no es algo que lo puedas descargar, ¿sabes? Pero esta plataforma ha demostrado que tiene una capacidad diagnóstica y de tratamiento mucho más amplia y tiene toda la lógica. Más o menos por día se publican entre 2 y 5,000 papers, o sea, 2 y 5,000 artículos. No hay un ser humano, por más dedicado, leído, por más que se tarde 24 horas leyendo toda la actualización, que pueda compararse y que pueda tener toda esta información. Entonces lo que hizo Watson, o la IBM de Watson, es juntar toda esa información y entonces demuestra que no hay una posibilidad de mayor diagnóstico, de integrar la información, la experiencia del hospital de New England Journal of Medicine, de la Mayo Clinic en Cleveland, del hospital de la Sorbonne en París, o del hospital más importante que está ahí, bueno, en Sudamérica hay uno que está en Sao Paulo. Toda esa información se junta y es como juntar toda la información médica, más aparte toda la experiencia de muchos de estos hospitales. Y ese es un tipo de aplicación que está a futuro. Sin embargo, ya tenemos hoy en día algunos ejemplos que son útiles. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, hay dos que me gustaría comentar. Hay una historia macabra, truculenta, sobre que ChatGPT, un usuario, una persona, un paciente, literalmente metió sus síntomas y diagnosticó una enfermedad rara. Y este paciente había pasado por varios médicos y nunca le habían atinado el diagnóstico. La verdad es que eso es un garbanzo de libra, es decir, fue una suerte. Claro que hay médicos que tienen distintos criterios y que puede ser que tardes en hacer el diagnóstico, pero eso no convierte a ChatGPT en el médico de cabecera. O sea, si hay un punto a considerar es que hay que ser muy cuidadoso con la parte ética y en qué utilizas. Y la plataforma tiene que estar diseñada para eso. Y con eso me voy al siguiente ejemplo. Hay uno que se llama Dermavision, que ese sí lo puede descargar cualquier persona, o sea, está en la aplicación de Android y de Mac. Y es una aplicación que con tu cámara tomas la imagen de un lunar que tú tengas. Y tiene una precisión prácticamente el 99% para diagnosticar melanoma. Incluso mejor que algunos dermatólogos. Entonces, este es un ejemplo ya muy práctico de cómo se utiliza la inteligencia artificial.
Y otro que está casi ya entrando en esa parte institucional es una vertiente del IBM de Watson, que lo que está haciendo es tener mejor capacidad para hacer diagnóstico radiológico. Es decir, analiza las imágenes que se toman de lo que se llama resonancias magnéticas, de tomografías y de mastografías, por ejemplo. En mastografías ha encontrado tener mejor eficacia para diagnosticar casos de cáncer que incluso los mejores radiólogos. Entonces, es interesante porque apenas está empezando esto. En muy poco tiempo, las máquinas van a poder hacer mejores diagnósticos que los médicos. Hay cosas que no van a poder hacer. O sea, no van a poder sacar un bebé. Justo esa parte como que es importante mencionarla porque nos podemos adentrar en un mundo donde creemos que la inteligencia artificial va a llegar a suplantar algunos trabajos como ya lo ha hecho. Incluso en la medicina este es como un parteaguas rotundo para decir qué tanto me va a ayudar la inteligencia artificial en mis consultas general y qué tanto yo como médico estoy aún conservando mi trabajo, porque yo siento que es algo que los médicos van a tener miedo, ¿no? De decir, bueno, si un chat GPT me puede decir qué rayos tengo, porque voy a ir al doctor. Por eso tienes que sumarte a la ola. Por eso justo es lo importante de este podcast, porque tenemos que sumarnos a la ola, porque si no nos va a llevar. Exacto. El Foro Económico Mundial de Davos del 2024 predijo que se van a perder 75 millones de empleos en 2025 gracias a la inteligencia artificial. Definitivamente van a sustituir muchas cosas. Mientras más mecánica, sencilla sea la ejecución de esta persona, no necesariamente médicos, pero imagínate, por ejemplo, que el médico tiene una persona que solamente le ayuda a clasificar sus pacientes. Otra. O sea, te lo pides a ChatGPT, le metes la base de datos y así te lo hace de forma inmediata y efectiva. Entonces hay muchos de esos trabajos que no van a funcionar. Sin embargo, déjame regresarme a la pregunta anterior, porque justo me dijiste, bueno, ¿cuáles son estas plataformas que se pueden utilizar? Hay cientos de plataformas. Y yo creo que lo importante es entender para qué te sirve cada una de ellas, qué le puedes sacar. Insisto, la más famosa, ChatGPT, que es una plataforma basada en lenguaje. Te va a entender todo lo que tiene que ver con el lenguaje. O sea, prácticamente puedes llegar a tener conversaciones. Es muy importante, y aprovecho para hacer una primera aclaración, que la calidad de lo que te da es la calidad de cómo se lo pides. Y a mí me gustaría que antes de que termináramos este podcast, diéramos un consejo práctico de lo que se llama la ingeniería de prompts o los prompts. Porque mientras más efectivo y más estructurado y mejor sea el prompt, mejor vas a recibir la información. Ahorita vamos a hablar seguramente un poquito más de esto de los prompts. Como recopilación de datos, ¿no? Es lo que necesita. Básicamente. Y exactitud. Sí, pero él no, o sea, tú no le vas a. Sí le puedes dar los datos, pero puedes no dárselos. Es decir, tú le puedes meter una, no sé, voy a poner un ejemplo. Ustedes que hacen mucho calendarización de cursos, ¿no? Metes tu calendarización de cursos o los cursos que tienes que meter, una página de Excel, y le dices a ChatGPT, bueno, estos datos, yo necesito planear las salidas de mis empleados o necesito planear mis salidas con tanto tiempo de anticipación y que no se junten las cosas. Y te lo hace automáticamente. Pero eso es con los datos. A diferencia es el prompt. Okay. El prompt, tú le tienes que dar 3 contextos importantes. ¿Qué le estás pidiendo? ¿Cómo se lo estás pidiendo? Y el contexto. El contexto es trascendental. Si no le das, mientras mejor le des el contexto a herramientas como ChatGPT, mejores resultados te va a dar. Entonces, el ejemplo, ya que entramos en esto, el ejemplo de un prompt que vale la pena considerar es el siguiente. Primero, ¿qué le vas a pedir? Te voy a poner un ejemplo muy enfocado en la cuestión médica. Yo quiero que la inteligencia artificial me genere un historial clínico con base en síntomas del paciente. Yo voy, veo mi consulta, hablo con mi paciente, la paciente me dice tengo tal edad, tengo estas enfermedades, una historia clínica muy pequeña, muy detallada, 4, 5, 10 renglones, viene por esta situación, encontramos estos signos vitales, algo que hacemos todos los médicos en cualquier consultorio. Entonces tú le metes esos datos y le dices a ChatGPT, se lo escribes, quiero que me hagas un resumen clínico
basado en esta paciente, con estos datos, con estos síntomas, actúa, y ese es el contexto, actúa como un médico experto en copywriting o actúa como un médico experto en expedientes clínicos. Necesito que realices el informe médico con la plataforma SOAP. Es algo que utilizamos mucho los médicos. Y seguramente lo va a entender. SOAP es subjetivo, objetivo, análisis y paciente, que básicamente es una forma de que nosotros estructuramos las notas. O le puedes decir, ¿sabes qué? Quiero que me lo hagas con el análisis de introducción, posteriormente el desarrollo y el análisis del paciente. Y quiero que lo entregues en un máximo de 1,000 a 2,000 palabras. ¿Para qué? Para que te quepa en tu copy-paste que lo vas a poner en tu sistema. Vaya. Así, y literalmente se lo pides. Y te lo hace de forma inmediata. Otro, por ejemplo, estabas hablando de DALL-E. DALL-E es un creador de imágenes. Literalmente crea imágenes. Tú le dices, quiero que fabriques una imagen de Donald Trump vestido de mujer, y te lo hace. Sí, de hecho ya hay muchísimas. Claro, o sea, eso es, pero tú puedes hacer cosas para medicina, ¿sabes? Claro. O sea, puedes poner algún ejemplo, o ¿sabes qué? Quiero que generes en mi caso, yo soy ginecólogo, generes un útero que tiene miomas adentro, porque quiero ilustrar mi historial clínico. O, simple y sencillamente, quiero hablar en mis redes sociales y quiero tener una imagen para mi post de Instagram que nadie haya hecho, pero que sea libre de derechos, y le pides a DALL-E que lo hace. DALL-E y Midjourney son ejemplos muy similares. Midjourney es de otra empresa. Hoy en día, la plataforma ideal, el prototipo de creación de imágenes es Midjourney. Hace cosas extraordinarias. Tú le puedes decir, quiero que hagas una imagen de un útero, pero con la técnica de Monet o la técnica de Van Gogh, y que aparte esté en monocromático y que tenga tal tamaño, y se lo hace de forma inmediata. Pero, insisto, todo depende de la calidad de cómo se lo pides. A mí me gustaría que hiciéramos un ejemplo práctico para los médicos. Con gusto lo vamos a hacer, pero si te parece bien, déjame explicarte otras 2 herramientas que yo creo que son el most 5 que debemos de tener los médicos o que debemos de saber. Entonces ya está ChatGPT, puede ser DALL-E o Midjourney. DALL-E, Claude es extraordinaria. Cloud es la competencia pagada por Amazon de ChatGPT. Pero tiene 3 tipos de inteligencia. No 3 tipos de inteligencia, como 3 plataformas. Opus, Haiku y... Opus, Haiku, nada más. Opus, Haiku, no me acuerdo del otro. Es como similar. Básicamente tú, por ejemplo, es extraordinaria para crear artículos médicos. Y esto es algo que le funcionaría mucho a los doctores. Todos los que estamos en nuestra carrera, a veces carecemos de las ganas de estar, por ejemplo, publicando un artículo sobre nuestros casos, ¿no? Y eso es un tema súper recurrente cuando estamos en el consultorio. Oye, es que yo tengo 25,000 casos de, no sé, o sea, de cándida del dedo del pie derecho, ¿no? O sea, lo que tú quieras llamar. Y quiero publicarlos. Entonces, hay una plataforma de cloud que es especial para cuestiones editoriales y especial para cuestiones de narrativa. Incluso es la plataforma que se utiliza o que muchos escritores utilizan para hacer corrección de estilo. También es basada en lenguaje, pero tiene una orientación mucho más de escritura. Además, es el que tiene la mayor capacidad de análisis. Es decir, tú puedes colocar un libro y le dices, o sea, un libro en PDF que tiene, ¿qué te gusta? 300 páginas. Y le dices, quiero que me hagas un resumen de 2 páginas, y en 5 minutos te lo entrega. Y ahí viene otro ejemplo práctico para nosotros los médicos. Los artículos científicos. Porque, insisto, los médicos tenemos que estarnos en constante vigilancia y evaluación y aprendizaje. Y entonces bajamos el artículo científico de la revista tal o nos lo pasa el colega. Cloud es extraordinario para que tú le subas ese PDF y tú le puedes decir a Cloud, oye, quiero que me hagas un resumen, que me des los elementos prácticos que puedo utilizar en mi paciente. Y te lo hace de forma inmediata. Entonces, al final, la inteligencia artificial te ayuda a que hagas mucho mejor tu trabajo. Answer the Public, Perplexity son otras 2. ¿Sinestesia? Sinestesia.
Synthesia es una vertiente o una plataforma de otra que se llama HeyGen. Y no sé si has visto que está como de moda que se crean avatars. Sí. O sea, literalmente te hacen un robot a ti mismo. HeyGen hace eso. Entonces, HeyGen lo que hace es clonar la voz. Tú metes, aprende, tú le pones, te pide que hables, no sé, hagas un discurso de 3 minutos. Detecta tu voz, copia tu voz y te genera como un avatar. Y entonces, si tú tienes las herramientas adecuadas, por ejemplo, Midjourney, tú puedes tomarte una foto a ti mismo, lo metes a la plataforma te crea un avatar que es idéntico a ti y literalmente después le das un texto. Un texto que a lo mejor puede ser que vas a hablar sobre un tema, voy a hablar de ginecología, que es mi tema, ¿no? Vas a hablar sobre la preeclampsia. Y entonces tú escribes, o le pides a ChatGPT que escriba, ¿no? Sobre la preeclampsia, lo revisas, ves que todo esté bien y ese texto se lo pones a Synthesia. Pero ya está creado tu avatar. Entonces ya está creado tu avatar y de repente en menos de 5 minutos ya te creó un video que puedes subir a tus redes sociales. Sí, de hecho esto es como muy usual utilizarlo, pero para hacer cosas divertidas, ¿no? Incluso memes o... Pues yo ya vi a Barack Obama besándose con Donald Trump, Claudia Sheinbaum con sí, no, o sea, hay varias que realmente no son tan necesarias, pero realmente esto sí lo podemos utilizar nosotros como médicos, es decir, ¿para qué desaprovechar esta inteligencia artificial si más bien la podemos estar utilizando en nuestro beneficio? Claro. Así que, ¿qué podemos tener en cuenta al incorporar estas herramientas como médico? Ok, mira, hay mucho miedo. Hay mucho miedo con respecto, no hablemos solo de los empleos que se pudieran llegar a perder, sino de que exista este incremento de diagnósticos inadecuados basados en la inteligencia artificial. Si de por sí existe un montón de pacientes que antes de ir al doctor o después de ir al doctor buscan en Google sus síntomas y entonces llegan con miedo de tener cáncer o resulta que refutan el diagnóstico, esto va a empeorar. Esto va a empeorar porque no solamente los médicos, sino las pacientes van a tener acceso a estas herramientas. Y algunas son muy buenas, como te digo, Vision Pro para el melanoma. Pero las otras, o sea, un ejemplo de 1000 es este paciente que sí fue diagnosticado con ChatGPT, pero los otros no van a tener. Entonces las cuestiones éticas son muy importantes. Incluso, todos los días me están llegando datos, artículos, pláticas de congresos con respecto al miedo que tienen las sociedades médicas y a las reglas que se van a establecer para hablar de la inteligencia artificial. Entonces, ese es un punto muy importante a considerar. Yo creo que no debes sustituir tu criterio médico. Eso es importantísimo. O sea, como médico es inadecuado y casi podría decir no ético utilizar este tipo de herramientas para lo que tenga que ver con tu criterio médico. Todo lo demás, sí. Si eres un médico de guardia y tienes que hacer notas, puedes llevarte tu inteligencia artificial a hacer el resumen y tú tienes la obligación de revisar y leer que todo esté bien y entonces lo puedes subir a la plataforma. Todos los médicos necesitamos a veces participar en alguna red social y si quieres que te ayude la inteligencia artificial para crear 2 meses de contenido escrito o en video para que puedas estar en constante publicación, adelante, siempre y cuando tú revises la información. Si te ayuda para cuestiones logísticas de tu consulta, ¿no? En la organización de los archivos, la planeación, para tu vida cotidiana. O sea, tú le puedes perfectamente pedir a ChatGPT con el contexto completo cómo puedes hacer una dieta especial para tus guardias, ¿no? Así de sencillo. O sea, ¿sabes qué? Quiero alimentarme mejor y dime, le puedes pedir a ChatGPT que te diga qué tipo de menú se puede llevar en la guardia, hablando de que estamos de guardia. Y que te dé incluso la lista de los consumibles del súper que puedas llegar a utilizar. Entonces, elementos importantes a considerar. Hay que entender bien el alcance. Todavía estamos en pañales. No sabemos exactamente cómo va a ser. Porque tanto la cuestión de los derechos de autor es a quién vas a demandar, ¿no? ¿A la inteligencia artificial o al doctor? Básicamente, ese es uno de los elementos más complicados en medicina,
Mi sugerencia es que los doctores, los médicos traten de involucrarse poco a poco con las plataformas y vean cómo se pueden utilizar para su práctica privada. Yo en lo particular lo utilizo mucho, mucho para la cuestión editorial. A mí me gusta escribir muchísimo, entonces me ayudo mucho de la inteligencia artificial, no para que me genere el contenido. A mí me gusta generar mi propio contenido. Incluso es importante que, a mi juicio, eso es mi opinión muy personal, no me gusta que me genere el contenido la inteligencia artificial porque justo va a ser genérico. O sea, de repente va todo, en un poco tiempo va a haber muchísimo contenido y todo va a ser muy parecido. Por eso me gusta participar, pero sí le pido ideas, por ejemplo. Actualmente estoy escribiendo un libro sobre salud femenina y es común que le pregunte, por ejemplo, a Claude, y en este caso no hemos hablado, pero hay otra plataforma que se llama Perplexity, que es como un buscador plus, que es muy importante, muy interesante el Perplexity porque digamos que es un Google inteligente, no porque Google no sea inteligente, pero este es como una inteligencia artificial de Google para buscador. Entonces te busca la información con fuentes. Entonces yo le pregunto, ¿sabes qué? Estoy trabajando en un capítulo sobre este libro, quiero que me des ideas de cómo enseñarle a las pacientes o a los médicos este tipo de contenido. Entonces te da ideas. Entonces, mucho depende de cómo lo vayas a utilizar. Ok. Ahorita estamos hablando como del miedo que nos generan este tipo de aplicaciones, la ética profesional que es totalmente rotunda para decidir en hasta qué punto llega la inteligencia artificial, hasta qué punto sigue y continúa como el marco personal, ¿no? De yo como médico estoy realizando este diagnóstico, me puedo auxiliar de estas herramientas y puedo intuir, o incluso con algunos colegas, tratar de decir, oye, mira, tengo esta situación, como actualmente durante mucho tiempo se ha estado realizando, ¿no? Pero, doctor, si realmente estas herramientas las podemos involucrar poco a poco, ¿por dónde podríamos empezar? Mira, yo creo que deberíamos hacer así de forma muy práctica y que funcione como conclusión, una lista de pasos a seguir, ¿no? Yo creo que la primera que tienen que hacer, involucrar, es ChatGPT. Sugiero que paguen la versión Pro, no la Super Pro, porque hay una versión Pro y una Plus. Hay una que cuesta $200 mensuales, que es impagable, y la realidad es que la de $20 mensuales es más que suficiente. Yo les voy a dar aquí lo que yo realizo, esta ingeniería o esta estructura del prompt. Para hacerlo de una vez por todas. Literalmente, para que no sea de que entras y... Mi hermana es bióloga, pero es profesora. Entonces, uno de los problemas que tiene ella es que justo las tareas de sus alumnos vienen perfectamente copiadas. O sea, resulta que los alumnos están haciendo sus tareas, pero no se dan ni la tarea de revisarlo, ¿sabes? Entonces, te ponen todo el contenido porque al final casi siempre ChatGPT te dice, bueno, me da gusto haberte ayudado, pero si necesitas algo más, pídeme más cosas. Y hasta eso lo ponen en la tarea, o sea, ni siquiera lo revisaron. Y eso es porque lo piden como de una forma muy genérica. Pero entonces, regresando al tema, definitivamente creo que la primera alternativa debe ser ChatGPT. Y sugiero dos cosas, ¿no? La primera, que nos hagan caso y empiecen a investigar con estos prompts. Recuerda, primero tienes que decirle qué quieres hacer. Quiero hacer una lista de mis pacientes. Específico. Muy específico. Quiero hacer esto. ¿El contexto es cuál? Bueno, resulta que yo soy un médico ginecólogo que trabajo en tal lugar. Mi interés es crear esto. Quiero que actúes como un experto en análisis de datos. Esa parte de quiero que actúes como te va a cambiar el contexto completamente de la respuesta. Porque tú le estás diciendo a ChatGPT que actúe de alguna u otra forma. Después le dices cómo quieres que te entregue el trabajo. Quiero que me lo entregues en una lista, quiero que me lo entregues en una tabla, quiero que me lo entregues en una lista numerada y en tal contexto. Porque puedes decirle que te lo entregue y te da 3 líneas, pero tú necesitas 2000 caracteres, por ejemplo. Entonces le das el planteamiento. Ese es a nivel del prompt. Y la otra es que ahorita hay infinidad de recursos, por ejemplo, en YouTube, que puedes literalmente empezar a tomar cursitos. Sí. Básicamente no necesitas ningún otro elemento extraordinario. Ingresar a YouTube y ver alguna forma de conocer cómo realizar alguna cosa, ¿no? Sí. Y otra cosa, ya en este segundo paso,
Yo haría algo que se llama ¿cómo se llama? Espérame, se llaman GPTs. Dentro de ChatGPT, tú puedes crear tu propio programa. Te cuesta ahí un extra, te van a cobrar un poco. Pero ahí lo que hace es, y este es un muy buen ejemplo, puedes crear un bot de respuesta a tus pacientes. Si algo nos quejamos, y esto yo lo estoy implementando con mi consulta. Son? Más o menos, pero inteligente. Uh-huh. O sea, porque lo que nos choca a todo mundo es que nos conteste el Telmex y así de, marca número 1, así es esto. No, lo que queremos es como inteligencia. Entonces, hay una aplicación que se convierte literalmente en un URL y que lo puedes meter dentro de un robot de respuesta. Y tú le puedes decir a ese robot, mira, te voy a meter todos los expedientes y todas mis conversaciones de WhatsApp. Entonces el robot, o más bien ChatGPT, aprende cómo tú contestas, cómo eres amable, si no eres amable, si eres cortante, si dices directamente las respuestas. Entonces todo eso se lo aprende. Y tú creas tu propio como avatar dentro de ChatGPT. Y entonces eso lo metes al sistema de respuesta automático y eso va a ayudar muchísimo como para filtrar a las pacientes. Que no te miento, hay días que yo recibo 40 o 50 mensajes, ¿no? De preguntas de las pacientes. Y esto ayudaría justo para determinar cuál es alguna urgencia, cuál no, o para que tuvieran una respuesta inmediata. Esta sería una cuestión muy práctica. Como segunda estrategia dentro de ChatGPT, yo creo que con eso, y que aprendan a utilizar Midjourney, sobre todo si quieres empezar a crear contenidos en imagen. Y si quieres empezar a crear contenidos audiovisuales, Synthesia con HeyGen, que son dos de las plataformas, o Eleven Labs, son de las dos más conocidas. Pero esto va a ayudar a que una buena parte de la información o del contenido que tú quieres crear, de lo que necesitas hacer, empieces a trabajar con la inteligencia artificial. Y sobre todo, creo que empezaría a involucrarse cada uno de los médicos, porque, insisto, esto cambia cada día. Y en poco tiempo va a haber analfabetos de inteligencia artificial. Gente que nunca se involucró. Hay un ejemplo que leí en un podcast, que escuché en un podcast el otro día, hay gente que no le gusta usar Waze, ¿no? O las mapas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ya no falta mucho tiempo? En San Francisco el 60% de los autos son eléctricos independientes. Entonces, ¿qué va a pasar cuando pidas ya un Uber y te llegue un auto eléctrico con conductor automático sin conductor y necesites poner la dirección para llegar a algún lugar? Sí, necesitas totalmente actualizarte en todos esos temas. Definitivamente no todos los médicos han estado utilizando estas herramientas porque para algunos es como lo nuevo, ¿no? Y eso es, como menciona, nos asusta. Pero ¿cómo podemos hacer para que esto no sea tan abrumador? Y ahorita nos da y nos sugiere tanta información que de verdad yo creo que muchos se quedan así como de, o sea, sí lo intento utilizar, pero ¿hasta qué punto? ¿Cómo empiezo? Comprendemos que ChatGPT puede ser nuestro mejor amigo justo ahora, ¿no? Pero esa aplicación la descargo, ¿cómo le hago? Si yo estoy aprendiendo y decido, voy a comenzar mis consultas con ChatGPT o voy a intentar mezclarlo en mi vida, incluso tal vez no desde el principio como médico, sino en tu vida. Mira, definitivamente descargar la aplicación es un elemento y ni siquiera necesitas descargarla, ¿sabes? La puedes meter en tu plataforma de web, o sea, en tu buscador y lo empiezas a buscar. La verdad es que no tengo ninguna duda que quien lo experimente se va a quedar fascinado. Pídele algo lo más sencillo posible, o sea, abre la aplicación, métete y pídele algo absurdo, si quieres. Quiero que le hagas un rap a mi mamá y te lo hace de forma inmediata. Entonces, esa experiencia, estoy seguro que aquellos que están con la disponibilidad, aquellos médicos que tengan ganas de hacerlo, en el momento que vean los primeros resultados de sus búsquedas, automáticamente van a empezar a involucrarse. Entonces, el objetivo del podcast también era, yo había pensado con una frase de que si es la moda que te acomoda. Y yo creo
que la respuesta es no solo los médicos. Si no aprendes a manejar la inteligencia artificial te va a desplazar en poco tiempo, sobre todo si eres un empleado. Entonces es necesario. Es necesario que te involucres, es necesario que lo hagas, porque muchas veces un ejemplo que tengo es que en un momento dado va a llegar un paciente, como ahorita ya pasa, te va a decir, oye, busqué en ChatGPT y vi esto y quiero que me digas si sí o si no. Y si no lo manejas, va a ser así como, ¿cómo? Diagnóstico, recéteme. ¿Cómo vas a quedar? Claro. O sea, es básicamente, entonces hay que involucrarse. Insisto, en un futuro va a ser como saber o no saber Internet. Esta frase es muy curiosa porque es como, si esta moda te acomoda, pero en realidad ya es algo una herramienta que ya tenemos que estar utilizando, incluso quien no utilice, por ejemplo, alguna aplicación para buscar algo en voz o todo, yo siento que no está actualizado, no está viviendo en el 2025 realmente, ¿no? Sí, y no se trata como de criticar, sino se trata de, pues, poner el granito de arroz al principio sobre lo importante que es involucrarse en esto, pero me parece que al final, quitando las connotaciones y los contextos negativos, es muy relevante que el médico entienda cuáles son las plataformas, vea cuál le gusta, cuál le funciona y encuentre una de estas opciones que le va a ayudar en su práctica y su vida diaria. Lo que sí sabemos no es que te va a generar millones de dólares, como algunas personas dicen, o ejemplos demasiado absurdos, pero es muy probable que encuentres algo que te pueda hacer alguna actividad que te reste tiempo de trabajo, que te permita pasar más tiempo con tu familia, que te permita descansar más. Eso es trascendental y eso sí lo puedes hacer de inmediato. O sea, hoy mismo puedes empezar a desarrollar ese tema y ese pequeño prompt o esa pequeña acción que te va a permitir ahorrarle 1 hora al día. ¿Qué podríamos hacer las personas con 1 hora al día más? O sea, a lo mejor trabajar más si quieres, pero también podrías pasar más tiempo de descanso. Y entonces, quiero recapitular uno de los estudios que salió de McKinsey, de una de las universidades, en el cual es interesante porque hicieron un estudio en el cual a sus empleados, que son consultores, que son así top of mind, consultores a nivel de negocios, y entonces a la mitad le dieron las herramientas de inteligencia artificial y a la otra mitad no. Porque existía el miedo de que, no hombre, la inteligencia artificial solo sirve para hacer listitas y todo eso, pero no te sirve para la cuestión intelectual y de estos componentes. 6 meses después, hicieron las evaluaciones de los KPIs, que son los indicadores de eficacia de los consultores, y encontraron que aquellos que utilizaban inteligencia artificial trabajaban 18% más, en 42% menos de tiempo, pero además un 25% más eficaz y con mejor calidad del resultado. Entonces, al final, debemos de considerar que te va a funcionar para todo eso. Doctor Moyers, le agradecemos mucho por su visita y que sea usted nuestro primer invitado especial y invitado experto. Estamos muy emocionados de que este podcast se publique, así que si usted tiene algo más que agregar, doctor. Básicamente, no le tengan miedo. Se van a divertir muchísimo. Pídanle la cosa más loca que se les ocurra y se van a divertir muchísimo al principio. Y cuando las cosas son divertidas, se vuelve más fácil. Se vuelve mucho más fácil entrar, ¿sabes? O sea, sí, totalmente. Y en poco tiempo vas a estar encontrando aquellos detalles, porque todos los médicos tenemos prácticas de forma diferente, ¿no? Entonces, a lo mejor a alguien le gusta escribir sus notas a mano y resulta que se da cuenta que la inteligencia artificial es más inteligente que él mismo para entender su letra de doctor, ¿sabes? Que puede llegar a pasar. O sea, sí. Son ejemplos muy divertidos, muy tontos, pero vale la pena que empiecen a trabajar en ello. Me gustaría recapitular esta parte de saber que un prompt, saber que una mejor instrucción va a tener un mejor resultado, es lo que a mí en lo personal me cambió la vida. Me cambió de que solo sea un juguetito de a ver qué le pregunto, a que realmente se convierta en una herramienta profesional de trabajo.
Doctor Moyers, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo. Ahora sí, ya lo sabes. Si tú también quieres involucrar el poder de la inteligencia artificial, puedes empezar ahora. Gracias por acompañarnos en este episodio de Guardia con Estudios de Posgrado. ¡Hasta pronto!